Noches para todos. Que el Señor les bendiga. Siempre es una bendición para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Siempre honrando y glorificando el nombre de Jesucristo. Hagamos una corta oración y entremos en materia. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de tu presencia estamos en esta noche. Te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo. También te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor. Permítenos asimilar esta palabra, Señor, y que esta palabra pueda edificar nuestras vidas y nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos durante este mes compartiendo unos temas acerca de nuestro Padre o del Padre. Y en esta noche yo quiero continuar con esta temática, invitándolo a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 3 y al versículo 1. Primera de Juan 3:1, dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bien, mis hermanos, el tema que les quiero compartir en esta noche lo he titulado Un Padre amoroso y justo. Así que quiero abordar entonces este tema que personalmente creo es muy importante para nosotros, la Iglesia de Cristo. Es importante que podamos entenderlo, porque el amor del Padre por nosotros sus hijos, a mí me parece que es algo muy extraordinario. Y Dios Padre nos ha engendrado como sus hijos a todos aquellos que le hemos aceptado, aquellos que hemos creído en el sacrificio de su Hijo Cristo y le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Para uno ser padre tiene que tener hijos. Y nosotros hemos sido engendrados por el Padre y adoptados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy vivimos un tiempo, vivimos en un mundo que separa el amor de la justicia. Y es precisamente por esto que algunos creen que si Dios es amor, y bien es cierto que Dios es amor, piensan que no va a juzgar al pecador por su pecado. Otros ven a un Dios muy severo. Pero lo que yo quiero que veamos en esta noche es que el amor y la justicia de Dios no se contradicen, sino que se complementan en un equilibrio perfecto, porque Dios es un Dios muy equilibrado, hermano. Yo quiero que en esta noche veamos tres cositas. Lo primero que veamos, que quiero que veamos es el amor del Padre, y que sepamos que el amor del Padre es exclusivamente para los que son sus hijos. El amor de Dios, el amor del Padre no es para todo el mundo, como muchos pretenden generalizar, porque no es lo mismo un hijo de Dios que la creación de Dios. Dios mismo hace la distinción. No es lo mismo
un pecador sin Cristo que un justo, uno que ha sido justificado por el Señor. Entonces el amor del Padre es exclusivamente para los hijos. Si usted va conmigo al Evangelio de Juan, todos conocemos el texto, pero vamos a leer el pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 1, San Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. El texto sagrado dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Se está refiriendo a su pueblo, a los judíos, ¿cierto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿a quiénes les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que creyeron o creímos en Jesús, y a todos los que vayan a creer en Jesús, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, quien nos engendró fue Dios, quien nos adoptó en su familia fue el Señor. Muchos han rechazado a Cristo y aún lo siguen rechazando, incluyendo el pueblo judío. Pero qué bueno, ese rechazo no fue total. Un día, usted y yo creímos en Jesús. Y quienes hemos creído en el sacrificio de Cristo, entonces tenemos el derecho de ser hijos de Dios. El problema es que se ha confundido lo que es la creación de Dios con la adopción del Padre, que es muy diferente. Y entonces, incluso muchos cristianos dentro de la iglesia los ve uno generalizando, pensando y creyendo que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es cierto, más. Una cosa es ser creación, otra cosa es ser adoptado por Dios. Quienes hemos creído en Cristo, entonces tenemos ese derecho. Y aunque todos los seres humanos son su creación, todos los seres vivos son creación de Dios, no todos tienen el privilegio de ser adoptados como hijos en la familia de Dios. Usted y yo tenemos un gran privilegio, hermano. Esto no nos lo ganamos. Esto no era porque éramos muy buena gente. Esto no era porque moralmente nos creíamos buenos. No, hermano. Esto o este privilegio de ser hijos de Dios, de ser adoptados en la familia de Dios, fue por haber creído en lo que Jesús un día hizo en la cruz del Calvario. Y el amor del Padre por sus hijos precisamente fue demostrado en la cruz. Piense por un momento en un padre cuyo hijo ha hecho un robo grande en un banco, lo coge la policía, lo lleva para la cárcel. ¿Qué haría un padre que ama a su hijo viéndolo en una situación de esas? ¿Qué no haría, cierto? ¿Qué no haría? Y piensa en este padre que vende todo lo que tiene para pagar la fianza que le han puesto a ese muchacho para sacarlo de la cárcel. Lo mismo hizo el Padre, enviando a su Hijo Cristo a la cruz. Y Jesús, con su sacrificio, pagó la deuda impagable del pecado. No podíamos, no teníamos con qué. No nos daba, hermano.
Pero Jesús, con ese sacrificio en la cruz, pagó esa deuda impagable por nuestros pecados. Y Dios nos ama, hermano, como hijos, no porque lo merecíamos, menos por lo que hicimos, porque lo único que hicimos cuando no conocíamos a Cristo fue pecar, pecar y más pecar. Entonces no fue, mis hermanos, porque no lo merecíamos, tampoco por lo que hicimos, sino porque el Padre, en su presciencia, nos eligió, nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y eso es un gran privilegio, hermano. Y ahí entran todavía muchas personas que a lo mejor nosotros creemos personalmente, creemos muchas veces que no tienen remedio, que eso está perdido. No, hermano. Nosotros no conocemos los planes y los propósitos de Dios. ¿Quién hubiera pensado de uno que uno sí tuvo remedio? La vida que uno vivió, drogas, alcohol, perdido, vuelto nada, pero un día Dios extendió la mano y venga para acá, amigo. Nos mostró su favor, nos mostró su misericordia. Entonces no podemos pensar, de la persona que sea, no podemos pensar que no tiene remedio. Porque si nosotros tuvimos remedio, ¿por qué no pueden tener remedio los demás? De ahí la diligencia de compartir el Evangelio. De ahí la diligencia de orar por nuestras familias. De ahí la diligencia de orar y compartirle al que está perdido. Porque también la gracia de Dios lo puede abrazar. También la gracia de Dios lo puede arropar. Amén. Entonces, mis hermanos, algunos cristianos creen que Dios los ama más cuando hacen las cosas bien y que Dios los ama menos cuando se la embarran al Señor. Yo no creo eso, porque yo te pongo un ejemplo. Si vos tenés un hijo y te la embarran, deja de ser hijo, deja de amarlo, hay que castigarlo, hay que disciplinarlo, ok, está bien, claro. Igual sucede con nosotros, hermano. ¿Saben? Cuando nosotros pecamos lamentable y tristemente, no perdemos la salvación, pero sí perdemos la relación con el Señor. Eso es lo que se pierde y Dios no deja de amarnos. Ahora, no tenemos licencia para pecar. Precisamente por ser hijos de Dios, por ser amados por el Padre y por nosotros amar a Dios, es que nos guardamos de caer en pecados y en situaciones que no agradan al Padre. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que rendir totalmente nuestra vida al gobierno y al señorío de Cristo. Porque si Jesús es mi Señor, se supone que entonces yo ya no gobierno mi vida. Jesús es el que gobierna. Si Jesús es mi Señor, yo ya no hago mi voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí me parece que es correcto. No, hago la voluntad de aquel que es mi Padre, de aquel que me gobierna, de aquel que manda en mi vida. ¿Sí? Por eso tenemos que rendirnos totalmente al gobierno y al señorío de Jesús.
Entonces, en primer lugar, entienda que el amor del Padre no es para todo el mundo. No es que Dios ama a todo el mundo, no. El amor del Padre es exclusivo para sus hijos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo tengo a mi hijo, que ustedes lo conocen, pues hombre, yo amo a mi hijo. Yo no voy a amar el hijo del vecino. Amo el mío. ¿Ok? Igual es con el Padre. Él ama a sus hijos, hermano. No le ha negado ni la misericordia, ni la gracia, ni su favor al resto del mundo. El problema es que mucha gente ha endurecido su corazón. Mucha gente está acumulando lamentable y tristemente, como dice Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 5, está acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual dará a cada uno conforme a sus obras. Entonces no podemos ignorar, Dios es amor, sí, y suena bien y nos gusta eso, pero no nos podemos quedar con esa parte. Dios es un Dios muy equilibrado, Él también es fuego consumidor. Dios es misericordioso, bondadoso, muy bueno, sí, pero también es un Dios santo, también es un Dios justo, también es un Dios que no quiere absolutamente nada con el pecado, hermano, ni con el pecador hasta que el pecador no se vuelva a él. Entonces, el amor del Padre es exclusivo para los hijos. En segundo lugar, lo segundo que quiero que veamos es la justicia perfecta del Padre. Y vaya conmigo al Salmo 89. Versículo 14. Dice la Escritura, Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El texto nos está diciendo que la justicia de Dios es la base, el cimiento de su trono. Es decir, Dios, como es justo, mis amados hermanos, no puede ignorar el pecado que hace el pecador. Dios, como es justo, no puede hacerse de la vista gorda viendo esta humanidad como está, hermano. Él no puede ignorar el pecado que diariamente anda cometiendo el pecador. Y escúcheme, aunque el Señor es paciente, no es alcahuete. Dios es paciente, pero no alcahuetea el pecado, mis hermanos. Algunos han confundido la paciencia de Dios con la alcahuetería de Dios. No, hermano. Es tan paciente que aún no ha traído el juicio sobre esta tierra, porque está esperando que el pecador proceda al arrepentimiento. Le está dando tiempo, le está dando espera, está posponiendo su juicio. Pero un día, hermano, los juicios de Dios van a caer sobre esa tierra, eso es inevitable. Entonces, Dios no puede ignorar el pecado, hermano, que diariamente la gente sin Jesús anda cometiendo. Recuerde, mi hermano, dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable, hermano. Y si yo soy culpable, pues voy a recibir una condena. Voy a recibir un pago por mi pecado. Nuestro Dios y Padre no puede hacerse el de la vista gorda.
ante la corrupción y el pecado del ser humano. No puede hacerse el indiferente, porque es que la justicia de Dios demanda castigo por el pecado. Eso es. Entonces, nuestro Padre, nuestro gran Dios, no es un juez corrupto. Y como no es un juez corrupto, sino que es un juez justo, Él siempre hace lo correcto. Si el pecador no se arrepiente y se pierde y Dios lo condena, ese juicio de Dios será un juicio justo, hermano. Todos los juicios de Dios son justos. Pero Él tiene misericordia, pero Él tiene, ¿cómo digo? Le permite al pecador que reflexione, que piense, que analice. Le da oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Como decía el pastor ahora, nuestra familia está ahí, ¿por qué? Dios le está dando una oportunidad más. Dios les está permitiendo que se arrepientan y se les predica y se ora por ellos, pero ellos necesitan tomar su propia decisión. Amén. Porque es que si Dios dice la Biblia que es el juez más justo que hay sobre la tierra, si usted mira a un juez terrenal, un juez no puede dejar libre a alguien que ha cometido un delito. Porque si ese juez lo dejara libre, sería un juez injusto. Lo mismo sucede, mis hermanos, con el Señor. Él no puede dejar sin castigo a una persona que persiste en sus pecados, que no quiere volverse al Señor. Dios, nuestro Padre, no puede ignorar la maldad y el pecado, porque la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado con la condenación eterna si la persona no se arrepiente de su pecado. Nosotros somos privilegiados. Nosotros tenemos una gran bendición. Qué bueno que un día nos arrepentimos. Íbamos derechitos, ya saben para dónde. ¿Sí? Y todo el mundo va para allá, a menos que se arrepienta. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nos arrepentimos. ¿Y qué hizo el Señor? Nos cambió el rumbo. Nos cambió la dirección. Nos trasladó de ese reino de tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hoy vemos abortos, violaciones, asesinatos, inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios está viendo eso. Dios desde el cielo está viendo eso. Y Dios no puede pasar por alto esa descomposición social. Cuando la época de Noé, dice la Biblia que la tierra estaba corrompida. El texto hebreo traduce podrida. Imagine cómo estaría la tierra, cómo llegaría el olor a los ojos del Señor, a las narices del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Construya un arca mil, dígale a esa gente que el que entre ahí se va a salvar. De esa generación, ¿quién entró? Si no contamos a Noé y su familia, ¿quién entró? Ay, hermano. Todo el mundo se perdió. Dice, amén, dice la Biblia que no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios sigue otorgando oportunidades. Pero lo que no puede pasar por alto es el pecado, hermano, de tantas personas que no quieren saber nada de Cristo. ¿Usted sabe cuál es el pecado más grande? Aparte de lo que la gente hace, desechar el sacrificio de Cristo, hacer a un lado lo que Cristo hizo, no tomarlo en cuenta, menospreciar, desechar ese sacrificio, hermano. Si el pecador no se arrepiente, él tendrá que pagar su pecado. Dios le va a cobrar la muerte de Cristo en la cruz. Debe de arrepentirse, hermano. Número 1, el amor del Padre es exclusivamente para los hijos. Número 2, la justicia perfecta del Padre que no pasa por alto el pecado. Número 3, la unión del amor y la justicia del Padre se dio allá en la cruz del Calvario. Isaías 53, conocemos el texto, pero vamos a leerlo. Pasaje muy conocido. Isaías capítulo 53, en el versículo 5, la Biblia nos dice de la siguiente manera. Isaías 53, 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, no puede ser que el sacrificio de Cristo a muchos no les sirva. En una ocasión le oí decir al Papa anterior, ¿cómo se llamaba? Le oí decir que la muerte de Cristo en la cruz fue un fracaso. ¿De dónde saca ese señor eso? Yo inmediatamente pensé, este señor no sabe dónde se con qué, no sabe dónde está metido, no sabe qué está diciendo. Pregunta, ¿la muerte de Jesús fue un fracaso? Gracias a la muerte de Jesús estamos aquí en esta noche. Gracias a la muerte de Cristo hemos sido salvos. Gracias a la muerte de Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Gracias a la muerte de Cristo hemos sido justificados, hermano. Pero este señor salió con... Hermanos, el sacrificio de Cristo no fue una derrota. Tampoco el sacrificio de Cristo fue un fracaso. El sacrificio de Cristo fue un propósito del Padre que nos dio la victoria a usted y a mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La cruz de Cristo es el mayor acto de amor, escúcheme bien, por los nacidos de nuevo, por los hijos de Dios. Pero también la cruz es el juicio más severo sobre el pecador que desecha a Cristo. Damas y caballeros, y hermanos en Jesucristo, Dios no ignora ni tu pecado ni el mío, cuando lamentable y tristemente nos resbalamos.
Dios no lo ignora, Dios no lo pasa por alto, hermano. Por eso, Dios, cuando pecamos, nos disciplina, hermano. Nos disciplina. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de Jairito, el de Amagá. Yo sé que algunos se acuerdan de él. Y una vez hablando con Jairito acerca de este tema de la disciplina, me dijo unas palabras que a mí me quedaron retumbando, todavía me retumban. ¿Sabe qué me decía? Mi hijo, es que vea, cuando un hijo de Dios se la embarra al Señor, ¿sabe qué es el Señor? Le tiene que meter un buetazo. Y así es, hermano. Cuando le embarramos al Señor, nos metió un buetazo, porque es que somos hijos de Dios. ¿Sabe qué? Peor es que no pase nada. Y que usted siga pecando y no pase nada. Eso es terrible. Porque si usted sigue pecando y peca y no pasa, y ni se arrepiente ni pasa nada, ¿sabe qué, hermano? Usted no es hijo de Dios. Por eso no lo está disciplinando. Lo soltó, vea, vaya, haga lo que quiera. Pero qué bueno que pues, no es para que, como le dije ahorita, esto no es licencia para pecar. Claro que no. Pero si alguna vez usted se resbala, hermano, qué bueno que el Señor le meta un puetazo a usted y a mí. El problema es cuando no pasa nada. Mis hermanos, Hebreos 12, capítulo 6, ¿qué dice el texto? Hebreos 12, 6. Mire lo que dice esta escritura. Hebreos capítulo 12, en el versículo 6, dice la palabra del Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ya entendió por qué nos pega el vueltazo? Porque nos ama, hermano. Cuando un hijo suyo de la embarra, ¿qué hace usted? Primero lo aconseja. Si no hace caso, hay que meterle un vueltazo, hermano. Entonces, mis amados hermanos, como Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, entonces pienso yo personalmente que eso es tener un padre justo, ¿o no? Claro, es tan justo que cuando pecamos nos mete el cuetazo, ¿sí? Y es tan justo que si el pecador no se arrepiente, lo va a condenar, hermano. Porque como les decía ahora, todo juicio de Dios es justo. Entonces tenemos un Padre amoroso y justo. Y precisamente porque es justo, no ignora el pecado, no ignora los pecados de la humanidad, pero les otorga su gracia y su perdón si se arrepienten de todo su corazón. Y creo yo que aquí hay un equilibrio perfecto entre el amor y la justicia del Señor. Dios no tolera el pecado. No puede. Pero Cristo pagó el precio por amor a todos aquellos que se arrepientan y le reciban genuinamente como su Señor y su Salvador. En la cruz del Calvario, Cristo llevó el castigo por usted y por mí, y por todo el que se quiera arrepentir. El Padre justo juzgó nuestro pecado en su Hijo Cristo.
Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nosotros no podemos presentar una cara de los atributos de Dios. Tenemos que tener un equilibrio para poder entonces presentar las dos caras. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Dios es un Dios de gracia y de misericordia, sí, pero también es un Dios santo, de ira y de justicia. En algunas congregaciones parece que hablar de la ira de Dios es un tabú. A muchos no les gusta que se les hable de eso. He hablado con cristianos muy amorosos, y no estoy negando que Dios es amor, que cuando uno les habla de la ira, que cuando uno les habla del juicio de Dios, fruncen el ceño, se ponen serios y no aceptan eso. Pero yo pregunto, ¿no es Dios un Dios de ira? ¿No es Dios un Dios de ira? Claro, hermano. ¿No es Dios un Dios de juicio? Obvio, claro que sí. ¿Es Dios un Dios de amor? Sí. ¿Es Dios un Dios misericordioso? Sí. Tenemos que tener un equilibrio. Porque es que un billete falso tiene dos caras, pero usted inmediatamente lo siente. Hay que discernirlo, hermano. Tenemos que presentar y tenemos que predicar todo el consejo de Dios. No quedarnos presentando un solo lado. Dios es un Dios equilibrado. No podemos predicar un Dios de amor sin justicia. No, hermano. Porque hasta donde yo he entendido las Sagradas Escrituras, ese no es el Dios que presenta la Biblia. Dios presenta un Dios muy equilibrado, hermano. Amén. Entonces, necesitamos vivir un cristianismo con balance, con mucho balance y teniendo claridad en las Sagradas Escrituras. Dios es un Padre amoroso y justo. Recuerden, el amor y la justicia de Dios no son opuestos, sino que trabajan juntos para salvarnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Téngalo presente. Si mostramos solo el amor de Dios sin la ira y la justicia de Dios, usted se creó allá en su mente un falso Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Y quiero terminar este tema, mis amados hermanos, en esta noche, diciéndole lo siguiente. Lo que acabamos de ver en esta noche, en esta enseñanza, es el Padre amoroso y justo que nos presenta las Sagradas Escrituras. Estamos quizá predicando un Dios de amor, pero que no es justo. Usted se responde allá en su corazón. Quizá estamos presentando un Dios muy bueno y muy misericordioso, pero que no es un Dios santo. Es que la santidad de Dios no tiene, hermano, nada absolutamente que ver con el pecado, hermano. Dios no quiere nada con eso. Por donde usted mire a Dios, Dios es santo, santo, santo. ¿Será que de pronto estamos presentando un Dios de gracia, pero no
un Dios de ira. No caigamos en el error de ver un Padre que porque es amor es permisivo. No caigamos en esos errores, hermano. O como un juez severo e impasible que va a condenar a todo el mundo. Tampoco. Nuestro Dios y Padre es perfecto, lleno de amor inagotable, hermano, por sus hijos. Y un Dios y Padre justo, incorruptible, que no se deja ni sobornar ni corromper, hermano. Estamos viviendo en el Padre de amor sin comprender que también es un Dios de ira. Y le quiero regalar el último texto, Juan capítulo 3. Con este texto termino, versículo 36. Dice el texto sagrado así: el que cree en el Hijo, ¿qué es lo que tiene? Tiene vida eterna. Muy bien. Pero el que, ¿qué? Rechaza, rehúsa, no quiere creer en el Hijo de Dios, no verá la vida eterna. Sino que, ¿qué? Sino que la ira de Dios está sobre él. Gracias, hermanos. Terminé. Pastor. Alabado sea el nombre de Jesús.